Sincronicidad, un ensayo de F. David Pitt. Puente entre mente y materia. El físico y el psicólogo. Sincronicidad, una coincidencia significativa. Patrones de la causalidad relacionados significativamente. Cada uno de nosotros se enfrenta con un misterio. Nacemos en este universo, crecemos, trabajamos, jugamos, nos enamoramos y al final de nuestras vidas afrontamos la muerte. Pero en medio de toda esta actividad se nos presentan constantemente una serie de preguntas abrumadoras. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es nuestra posición en él? ¿Qué significa el universo? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiénes somos y cuál es el significado de nuestras vidas? La ciencia intenta proporcionar respuestas a estas preguntas porque siempre ha sido competencia del científico el descubrir cómo está constituido el universo, cómo se creó la materia originalmente y cómo empezó la vida. Las teorías sobre el mundo natural pueden ser especialmente eficaces en sus capacidades proféticas y hermosas y en su estructuración abstracta interna. No obstante, las teorías científicas nunca pueden cobrar vida por su cuenta, sino que deben mantener siempre su calidad de tales, es decir, lo que son teorías, relatos, objetivos del mundo que se deben evaluar confrontados con el conocimiento próximo que nos brinda nuestra experiencia personal y esos raros instantes de penetración, insight, que sugieren una realidad más profunda que está más allá del mundo de las apariencias. La ciencia puede haber descubierto la estructura interna del átomo estudiando la geometría de la molécula de ADN y explorado los misterios de los agujeros negros, pero ¿cómo podría interpretar la experiencia de T. E. Lawrence al viajar por el desierto una mañana temprano? Nos pusimos en camino una de esas madrugadas despejadas en que el sol despierta los sentidos. Durante alrededor de una hora en esa mañana, los sonidos, olores y colores del mundo impresionaron individual y directamente al hombre, sin ser filtrados o tipificados por el pensamiento. ¿Y qué pueden aclarar los recuerdos de la infancia de Wordsworth? Hubo un tiempo en que el prado, la arboleda y el arroyo, la tierra y cada visión común me parecían estar ataviados de luz celestial, de gloria y de frescura de un sueño. Por un lado, tenemos la inmediatez y el sabor de nuestras vidas, de la poesía, la música, el arte y el misticismo. Y por otro, los descubrimientos y explicaciones objetivos de la ciencia. Por una parte existe la emoción, la belleza y la maravilla, y por otra, la posibilidad de que la conciencia sea un epifenómeno de determinadas reacciones electroquímicas complejas, de que la vida sea el producto de procesos moleculares fortuitos y que el universo sea un accidente. Parece, por lo tanto, que
Hay un vacío que no se puede llenar entre los planteamientos objetivos y subjetivos de la cuestión del universo y nuestro rol en él. Es como si a primera vista no existiese ningún modo de sazonar las teorías de la ciencia y con el sabor de la experiencia humana, y de transformar una penetración, insight, poética en el rigor de la objetividad científica. Simplemente parece que estos dos mundos estén demasiado alejados el uno del otro. No obstante, se propone en este libro que se puede construir efectivamente un puente entre dos mundos, interior y exterior, y que la sincronicidad nos proporciona un punto de partida, dado que representa un pequeño defecto en la estructura de todo lo que hasta ahora hemos considerado como la realidad. Las sincronicidades nos ofrecen la posibilidad de ver más allá de nuestros conceptos y convencionales del tiempo y la causalidad de los patrones inmersos de la naturaleza, de la danza fundamental que conecta todas las cosas y del espejo que está suspendido entre los universos interior y exterior. Con la sincronicidad como punto de partida es posible empezar la construcción de un puente que atraviese los mundos de la mente y de la materia, de la física y de la psique. Las realidades de la naturaleza. Considerar el mundo en términos de patrones e interconexiones de sucesos individuales no les habría parecido extraño a los habitantes de la Edad Media ni a los de la China antigua. El tapiz de Bayeux, que muestra la conquista normanda de Inglaterra en 1866, anuncia esta invasión dramática con la aparición de un cometa nuevo en el cielo, y de este modo la coronación de reyes, inicios de guerra o epidemias y el nacimiento de hombres famosos siempre iban acompañados de variados presagios naturales. Según esta visión del mundo, existen afinidades entre cosas y comprensiones aparentemente distintas que actúan entre el cuerpo, el alma y el mundo exterior. En efecto, se consideraba que la naturaleza era un solo organismo gigantesco en el que cada persona tenía su propio lugar. El convertirse en una parte de esta armonía del universo era la clave para la acción correcta y engendraba una forma de conocimiento que nunca estaba separada de los valores y creencias subjetivos. Con el desarrollo de la ciencia, sin embargo, se descubrió que el universo se podía describir de otras maneras. La materia celestial y la terrenal ya no eran de órdenes distintos, dado que ambas se podían explicar bajo la ley newtoniana de la gravitación universal. En lugar de las afinidades y comprensiones misteriosas estaba el concepto científico de la fuerza, que se podía cuantificar con precisión y relacionar matemáticamente con cambios de movimiento. La anatomía y una correspondencias astrológicas, y finalmente condujeron a penetraciones, insights médicas, como la teoría bacteriológica de la enfermedad, la vacunación y una hueste de medicamentos modernos. La anatomía
y una comprensión de la circulación de la sangre sustituyeron a los humores y correspondencias astrológicas y finalmente condujeron a penetraciones, insights médicas como la teoría bacteriológica de la enfermedad, la vacunación y una hueste de medicamentos modernos. La ciencia ayuda La ciencia ayudada por la matemática fue capaz de describir el universo en términos cuantitativos que tuvieron un poder profético impresionante. Utilizando el planteamiento científico se podía aislar y analizar cualquier fenómeno bajo condiciones repetibles hasta que incluso los procesos más complejos fueron reducidos a una colección de unidades elementales conocidas que actuaban de un modo previsible como consecuencia de las fuerzas entre ellas. En su punto culminante hacia finales del siglo XIX, la mecánica newtoniana se había convertido en modelo para todas las demás ciencias y el gran Lord Kelvin, dirigiéndose a la Sociedad Real de Inglaterra, mantenía que la física estaba llegando a su fin, un fin en el que todo fenómeno que podría explicar en términos de un puñado de leyes físicas, reduciendo en principio los campos más complejos de la biología y la química a la certidumbre de la física. Para Lord Kelvin, el universo se había transformado de un organismo vivo en algo que era mucho más parecido a una máquina de enorme ingenio en cuanto a su construcción y funcionamiento, pero que no obstante era mecánica, dado que su comportamiento se podía reducir al funcionamiento de dicha máquina. Sin embargo, hay poco lugar para los valores y el significado o para los hechos interiores de la experiencia y la revelación. E incluso la naturaleza humana aparentemente se podía reducir al funcionamiento de los instintos y las represiones que alternativamente tuvieron sus orígenes en corrientes de energía que eran consecuencia de reacciones electroquímicas del sistema nervioso. La teoría cuántica y la relatividad produjeron un efecto revolucionario sobre este planteamiento newtoniano que no solo en la transformación del formalismo de la física, sino también en el cambio de la visión del mundo que se relacionaba con él. Niels Bohr, por ejemplo, recalcó que la teoría cuántica había revelado la indivisibilidad esencial de la naturaleza, mientras que el principio de la incertidumbre de Heisenberg indicaba el punto hasta el que el observador interviene en el sistema que observa. Un físico contemporáneo, John Wheeler, ha expresado este nuevo planteamiento en términos particularmente gráficos. Teníamos una antigua idea de que había un universo allí afuera y aquí está el hombre, el observador, protegido seguramente del universo por una plancha de vidrio cilíndrica de 6 pulgadas. Ahora aprendemos del mundo cuántico que incluso para observar un objeto tan minúsculo como un electrón, tenemos que romper ese vidrio cilíndrico y tenemos que llegar hasta adentro. De modo que la antigua palabra observador simplemente tiene que ser eliminada de los libros y debemos sustituirla por la nueva palabra participante. De este modo hemos llegado a darnos cuenta
de que el universo es un universo de participación. Este universo de participación de Bohr y Heisenberg, esta relatividad del espacio y del tiempo, esta interconexión de las cosas, señala una visión del mundo muy distinta a la del mecanismo newtoniano. Pero a pesar de las revoluciones importantes que han ocurrido en la física, los antiguos modos de pensar siguen dominando nuestra relación con la naturaleza. Creemos que el tiempo es exterior a nuestras vidas y que nos lleva en su corriente. La causalidad gobierna las acciones de la naturaleza con su mano de hierro, y nuestra realidad de consenso está limitada a la superficie de las cosas y se parece más al funcionamiento vinculado a las reglas de una máquina que a la adaptabilidad sutil de un organismo. Incluso los científicos mismos que aceptan el formalismo y la matemática de lo que se ha llamado la nueva física conservan muchas de las actitudes de la ciencia del siglo XIX. La mayoría de ellos creen, por ejemplo, en alguna forma de realidad objetiva que es externa e independiente a ellos. Ellos buscan partículas fundamentales y entidades elementales de las que se supone que está constituida toda la naturaleza. Creen que los campos más complejos de la química y la biología pueden reducir en principio a las leyes de la física, y consideran que la conciencia es un epifenómeno del cerebro físico. Paradójicamente, los científicos todavía no han alcanzado las implicaciones más profundas de su propio sujeto. La visión del mundo que todos hemos heredado de una física anticuada todavía ejerce un profundo efecto sobre toda nuestra vida. Penetra en nuestras actitudes hacia la sociedad, el gobierno y las relaciones humanas, y sugiere que cada situación adversa se puede analizar como un problema aislado con una solución o método de control correspondiente. En todas es por tales razones que la sincronicidad puede ejercer un efecto tan profundo sobre nosotros, puesto que va más allá de nuestras defensas intelectuales y rompe nuestra fe en el carácter tangible de las superficies y en los órdenes lineales del tiempo y de la naturaleza. Sincronicidad. Consideremos la siguiente cadena de circunstancias. Una joven está de visita con unos amigos cuando de repente todos los que están en la casa notan el olor de una vela apagada. A pesar de una búsqueda minuciosa por todas las habitaciones, no se encuentra el origen de este olor, y es seguro que no se ha encendido ninguna vela en la casa ese día. Todos se encuentran especialmente perplejos, pero el suceso, todos se encuentran especialmente perplejos por el suceso y especulan sobre lo que puede significar. Más tarde, esa misma noche, la mujer recibe una llamada telefónica transatlántica que le notifica que su padre inesperadamente está a punto de someterse a una operación. Pocas semanas después muere su padre y ella vuelve a la casa paterna. La mañana del funeral, la joven ve como un gran cuadro que sus padres habían recibido como regalo de boda cae de su sitio
de la pared. Es claramente absurdo que tales sucesos puedan tener alguna importancia dentro de un universo mecanicista, porque todo lo que sucede en dicho mundo ocurre como respuesta a fuerzas conocidas, actuando según las leyes deterministas que se desarrollan en un tiempo lineal y que son insensibles a los asuntos humanos. Los sucesos causales, los sucesos casuales solamente producen patrones que son fortuitos y ver significados en dichos patrones es tan inútil como buscar mensajes en esa interferencia llamada nieve que a veces aparece en una pantalla de televisión. Creer que los determinados sucesos casuales sean una manifestación de algún patrón fundamental de la naturaleza o que sean el resultado de un principio conector a causal sería un puro disparate. Pero ¿cómo se pueden explicar los sucesos de la vela apagada y el cuadro caído, ya que fueron presenciados por varias personas? Es como si la joven se hubiese convertido en un nexo en el que fluyesen sucesos del mundo externo, pasados y futuros, y del que emergieron los fenómenos sincrónicos. La enfermedad de su padre y su muerte final, la reacción afligida de su familia y sus propios sentimientos parecen haber envuelto dentro de ella y emergido con el fenómeno de la vela apagada antes de que recibiese la llamada telefónica. Los sucesos se ocurrieron en aquella habitación centrándose en el fenómeno de una vela apagada. Representan en el microcosmos el desarrollo del drama de la muerte del padre y el regreso de la joven a casa de sus padres. Uno de los ejemplos clásicos de la sincronicidad relatado por el mismo Carl Jung trata de una crisis que ocurrió durante la psicoterapia. La paciente de John era una joven mujer cuyo planteamiento sumamente racional de la vida dificultaba cualquier forma de tratamiento. En una ocasión, la mujer relató un sueño en el que apareció un escarabajo dorado. John, había, John sabía que dicho escarabajo tenía gran significado para los antiguos egipcios, pues lo consideraban un símbolo del renacimiento. Mientras hablaba la mujer, el psiquiatra en su oficina oscura oyó un golpe en la ventana situada detrás de él. Descorrió las cortinas, abrió la ventana y entró un escarabajo de color verde dorado, un Cetonia aureate. John le enseñó su escarabajo a la mujer y desde aquel momento la racionalidad excesiva de su paciente quedó atravesada y las sesiones se volvieron más provechosas. A pesar de nuestro interés en una visión científica de la naturaleza, tales sucesos ocurren y mientras es verdad que cualquiera de ellos se puede tratar como una coincidencia, esta clase de explicación tiene poco sentido para la persona que haya experimentado tal sincronicidad. En efecto, el sentido de estos sucesos es que son significativos y desempeñan un papel importante en la vida de una persona. Las sincronicidades son los comodines en la baraja de cartas de la naturaleza,
ya que se niegan a jugar según las reglas y ofrecen un indicio de que en nuestra búsqueda de certidumbre con respaldo del universo es posible que hayamos ignorado algunas pistas vitales. Las sincronicidades nos retan a construir un puente con un fundamento apoyado sobre la objetividad de la dura ciencia y el otro sobre la subjetividad de los valores personales. Serialidad. Uno de los primeros investigadores que indagó sobre la naturaleza de las coincidencias de la vida fue un biólogo austríaco, Paul Kammerer, que a fines del siglo reunió ejemplos de coincidencia de grupos de sucesos inexplicables a lo largo de los años. Kammerer registró cientos de coincidencias mientras viajaba en tren, estaba sentado en un parque o caminaba hacia el trabajo. Clasificaba los transeúntes según distintos parámetros como por ejemplo la edad, el sexo, la ropa y lo que llevaban en las manos. Luego estos datos se sometieron al cuidadoso análisis estadístico para descubrir si algunos de estos parámetros tendían a agruparse en el tiempo. Kammerer también reunió gran número de anécdotas como la siguiente. En 1916, la esposa de Kammerer estaba leyendo una novela en que apareció una tal señora Rohan. Aquel día, mientras ella viajaba en tranvía, vio a un hombre que se parecía mucho al príncipe Joseph Rohan y le oyó hablar del pueblo de Weißenbach. Más tarde ese mismo día, una dependienta le preguntó si por casualidad sabía algo de Weißenbach, puesto que tenía que hacer una entrega y no sabía cuál era el código postal correcto. Aquella noche el príncipe Joseph Rohan les hizo una visita a los Kammerer. Se debe admitir que el incidente no es particularmente asombroso. Todos hemos tenido una experiencia de leer una palabra o nombre nuevo en un libro y después encontrarlo una y otra vez. La explicación convencional es que tales nombres siempre han existido, pero que una vez que nos hemos fijado en ellos, nos volvemos sensibles a distinguirlos repetidas veces. Para Kammerer, sin embargo, con sus cuadernos llenos de ejemplos, estas cosas iban más allá de la mera casualidad y señalaban un principio universal de la serialidad. La serialidad se define como una repetición legítima o agrupamiento en el tiempo y en el espacio por medio de la cual los miembros individuales de la secuencia, en la medida en que se pueda averiguar con un análisis cuidadoso, no están conectados por la misma fuente activa. El tipo de coincidencia que le intrigaba a Kammerer se ilustra con el relato de Monsieur Forgibu y el pudín de Navidad. En Orleans, un tal Monsieur de Champs, cuando era niño, recibió un trozo de pudín de ciruela de un tal Monsieur de Forgibu. 10 años más tarde
descubrió otro pudín de ciruela en un restaurante parisino y pidió un trozo. Le dijeron, no obstante, que el pudín ya había sido encargado por M. de Fourgibou. Muchos años después, M. de Champs fue invitado a comer pudín de ciruela como algo especialmente raro. Mientras se lo comía, comentó a sus amigos que los únicos que faltaba era M. de Fourgibou. En aquel instante se abrió la puerta y un hombre muy viejo, totalmente abordado por la ancianidad, entró en la habitación. Era M. de Fourgibou, que se había equivocado de dirección y había entrado por error en la fiesta. Al igual que los asteroides se juntan en el espacio bajo la influencia de la gravedad, los sucesos fortuitos, según la hipótesis de Kammerer, también se agrupan. Fue como si Kammerer hubiese propuesto que un suceso mostraba afinidad con otros sucesos casualmente inconexos, pero que compartían alguna forma o patrón global. Por ello, la serialidad y sus agrupamientos ocurren bajo la influencia de conexiones acausales en vez de por medio de los familiares impulsos y arrastres causales de la física. Kammerer, por lo tanto, había elaborado un razonamiento para la existencia de una armonía o mosaico fundamental de la naturaleza, un modelo que en el cordón umbilical que conecta el pensamiento, los sentimientos, la ciencia y el arte con la matriz del universo que los originó. Einstein calificó la obra de Kammerer de original y de ningún modo absurda, y Arthur Koestler opinaba que la serialidad es una expresión de la tendencia integradora del universo. No obstante, las ideas de Kammerer sobre los agrupamientos causales no son especialmente conocidas hoy en día y no han despertado el interés de la comunidad científica. La razón no es difícil de descubrir. Mientras que Kammerer empezó por un camino interesante al proponer que los patrones fundamentales de la naturaleza se manifiestan en patrones de casualidad, hay una desventaja lógica importante en aceptar sus pruebas de que los agrupamientos en serie sean de algún modo distintos de los promedio, de los puramente fortuitos. Consideremos el lanzamiento de una moneda. Como promedio saldrán tantas caras como cruces, pero durante cualquier secuencia larga de lanzamientos puede aparecer una serie de caras, por ejemplo, 3, 4 o incluso 5 caras seguidas. No es necesario recurrir a ninguna ley especial para explicar este agrupamiento de caras, dado que en cualquier secuencia fortuita larga habrán muchos patrones determinados y series de caras y cruces que a la larga alcanzan un promedio. Es cierto que si persistiese ocurriese repetidas veces la racha determinada de caras, un jugador escéptico sospecharía que la moneda utilizada no fuese auténtica. Una moneda con peso añadido podría ser examinada rigurosamente, pero si no se hiciera esto, uno no podría estar seguro si esta racha persistente de caras era debida a un desequilibrio de la moneda o si
simplemente era el resultado de agrupamientos fortuitos. Por muy persistente que sea la secuencia determinada en el terreno lógico, siempre existe la posibilidad de que sea un acontecimiento fortuito. Por lo tanto, al analizar los agrupamientos como una secuencia en el lanzamiento de una moneda o la coincidencia de que varias personas lleven sombreros verdes en un autobús, el problema es el de diferenciar entre una afinidad fundamental y misteriosa y el resultado de la pura casualidad. Por otra parte, cuando alguien olvida los lanzamientos de monedas y ruedas de ruleta para concentrarse en la coincidencia de nombres, lugares y la manera en que se viste la gente, surge la dificultad adicional de determinar cuál es la probabilidad nonal y hasta qué punto una secuencia determinada se desvía de ella. Encontrar a varias personas con sombreros verdes en un autobús puede ser tanto el resultado de una afinidad a causal de color verde, puede ser pura casualidad o puede que sea el día de San Patricio, fiesta irlandesa en que todos se visten con alguna ropa verde. Es por la naturaleza de los resultados de Cain-Merer que los agrupamientos, a menos que sean particularmente excepcionales, sean notablemente difícil de distinguir de la pura causalidad. Es por la naturaleza de los resultados de Cain-Merer que los agrupamientos, a menos que sean particularmente excepcionales, sean totalmente difíciles de distinguir de la pura casualidad o incluso cuando esto se produce a menudo, es posible inventar alguna explicación causal plausible. Su obra posee un punto de vista especialmente interesante en el que propone una interconexión básica de la serialidad, pero este principio, su obra posee un punto de vista especialmente interesante en el que propone una interconexión básica de las cosas dentro de los patrones más profundos del universo, pero este principio de la serialidad nunca convencerá al científico escéptico por estar fundamentado puramente en una colección de coincidencias y anécdotas curiosas. Por lo tanto, quedó en manos de Carl Jung la tarea de demostrar que el significado inherente es lo que realmente diferencia una sincronicidad de una mera coincidencia. Carl Jung. La historia verdadera de la sincronicidad empieza con la colaboración de los pensadores extraordinarios, el psicólogo Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli. Su concepto de la sincronicidad tuvo su origen en la unión entre los planteamientos de la física y la psicología. Las vidas y las obras de estos dos hombres contienen el embrión que irá evolucionando y enriqueciendo el concepto de sincronicidad, y dado que nunca se ha contado públicamente la curiosa historia de su encuentro, merece la pena relatarla en estas páginas. Pero primero estudiemos los muy distintos
pasados de estos dos hombres y los caminos que finalmente los juntarían. Carl Jung nació en el pueblo suizo de Queswil en 1875 y después de una infancia solitaria llena de enfermedades y una tendencia introvertida hacia los sueños y fantasías, se convirtió en un estudiante de medicina robusto, extrovertido y que se daba a la bebida. Jung escogió la psiquiatría como su campo de especialización y mientras trabajaba en la famosa clínica Burgolzi, el joven médico empezó a mantener correspondencia con Sigmund Freud, cuya interpretación de los sueños demostraba cómo todo el contenido interno del inconsciente podía unirse. Cuando Jung y Freud se conocieron en 1907, el psicoanalista suizo ya había hecho contribuciones importantes al campo de su test de asociación de palabras y su teoría de los complejos. Sus conversaciones fueron un éxito incondicional. Jung reconoció un amor religioso con alusiones indudablemente eróticas y Freud, por su parte, trataba al hombre más joven como su hijo adoptivo y escribió: no podría esperar que nadie mejor que tú continuase y completase mi obra. A disgusto de los freudianos de Viena, la ascensión de Jung al poder dentro de la organización fue meteórica. Él organizó la primera Asamblea Internacional en Salzburgo en 1908 y fue elegido presidente del Congreso Psicoanalítico. No obstante, a pesar de su intimidad, Freud y Jung tenían puntos de vista profundamente diferentes con respecto al inconsciente. Incluso sus metodologías y planteamientos de investigación eran distintos, ya que mientras Freud se basaba en una tradición racional y científica, Jung se interesaba más por el espiritualismo, la fantasía y la naturaleza curiosa de las imágenes que dibujaban y soñaban sus pacientes. Mientras que Freud afirmaba que nuestra vida inconsciente está dominada por los instintos y presiones sobre los que está extendido el fino barniz de la civilización, Jung consideraba que el inconsciente tiene una dimensión creativa oculta y que no está impulsada solamente por los instintos sexuales. Ya en 1909, cuando aún eran amigos íntimos, no obstante, existía una tensión oculta en su relación. Un día Freud estaba castigando a Jung por su interés en el espiritualismo y le advirtió contra el peligro de ser inundado por la negra marea de fango del ocultismo. Jung experimentó una sensación ardiente en su diafragma y al mismo tiempo los hombres oyeron un fuerte crujido que provenía de la estantería de los libros. Jung exigió que este era un ejemplo de exteriorización catalítica, lo que Freud contestó: pura necedad. El hombre más joven predijo que ocurriría un segundo suceso y efectivamente se oyó otro ruido que desconcertó considerablemente a Freud. 1 o 2 años más tarde, Jung estaba realizando sus investigaciones en una dirección muy distinta a la que había tomado Freud. En 1912 se creó una ruptura importante cuando Freud señaló un desliz freudiano
En una de las cartas de John, John contestó: verá, mi querido profesor, mientras siga repartiendo esta basura, me traen sin cuidado sus acciones sintomáticas. Ellas se reducen a nada comparadas con el destello formidable en los ojos de mi hermano Freud. John admitió como presidente del Congreso Psicoanalítico. John dimitió como presidente del Congreso Psicoanalítico y Freud se regocijó. Por fin hemos librado, por fin nos hemos librado del brutal beato John. Los sucesos posteriores a esta ruptura con Freud y su escuela son especialmente significativos en el desarrollo de la idea de la sincronicidad. Al principio, John se sentía libre para explorar sus propias ideas sin la sombra de Freud sobre él. En su obra sobre tipos psicológicos sostenía que cada persona es el resultado de un equilibrio entre las fuerzas de la intuición, la sensación, el pensamiento y el sentimiento, y por otra parte también definió la naturaleza de la introversión y la extroversión. El planteamiento de John señalaba claramente una estructura interior dentro del inconsciente en lugar de una masa desordenada de represiones e instintos. En medio de esta actividad, sin embargo, John experimentó los primeros síntomas de lo que sus biógrafos han llamado una depresión mental absoluta, cuyos detalles se pueden encontrar en su autobiografía, Recuerdos, Sueños y Reflexiones, Memoirs, Dreams and Reflections. Durante los meses siguientes, John viajó más y más profundamente a las zonas ocultas de su mente y en un sueño simbolizó a su mente como una casa con un sótano oculto que contenía una trampilla que conducía a una caverna prehistórica aún más remota. John estaba empezando a descubrir una zona profunda y universal de la mente, la que más adelante llamaría el inconsciente colectivo u objetivo. Dentro de este terreno que John demostraría ser común a toda la humanidad, descubrió que la variedad de símbolos que calificó de mandalas, al igual que un gran número de personalidades autónomas. Durante su depresión, John conversaba con estas figuras internas y aparentemente independientes que incluían a Filemón, el viejo sabio, y a Anima, la joven mujer que una vez había servido como guía espiritual para Simon Magnus, Lao Tzu y Klingsor. Con respecto al primero, John escribió: a veces me parecía ser muy real, como si fuese una personalidad viva. Caminaba arriba y abajo con él en el jardín y para mí era lo que los indios llaman gurú. Él decía cosas que yo no había pensado conscientemente porque yo observaba que no era yo quien hablaba, sino él. Estas visitas alcanzaron su apogeo en 1916 cuando durante varios días la casa entera de John estuvo encantada y un domingo por la mañana sonó el timbre y no había nadie fuera. El ambiente estaba espeso, créanme. Entonces supe que algo tenía que suceder. La casa entera estaba llena
como si estuviera presente una multitud abarrotada de espíritus. La llenaban hasta la puerta y el aire estaba tan denso que apenas era posible respirar. En cuanto a mí, estaba temblando mientras me preguntaba, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Entonces ellos gritaron a coro, hemos regresado de Jerusalén, donde no encontramos lo que buscábamos. Durante las próximas 3 noches, mientras estaba poseído por esos espíritus, John escribió los 7 sermones a los muertos, séptimo sermones ad mortuos, una obra compuesta en un estilo profético que presenta una cosmología entera del universo, de la materia y la mente. Dentro de los sermones, el mundo de las cosas creadas, la criatura emerge de un fondo indistinguible, la pleroma y el la pleroma y el libro en sí se convierte en metáfora para la exteriorización de la conciencia fuera del inconsciente colectivo y finalmente el psicoide, que es previo a la distinción entre materia y mente. Al igual que la física moderna ha producido un mito para la creación de la materia fuera del estado de vacuidad indistinguible o el Big Bang primordial, Jung ha creado una explicación para el origen de la mente en el universo. Los sermones son muy importantes dado que contienen una forma simbólica mucho de lo que John manifestaría en las investigaciones y escritos a lo largo de su vida. Este programa para la investigación propone que se puede excavar la mente humana mucho más allá del inconsciente personal y que en sus niveles más profundos posee una rica estructura de fuerzas dinámicas, patrones simétricos y centros autónomos de energía. Cuando uno sondea aún más profundamente, encuentra el terreno común del que surgen la materia y la mente, un recuerdo del cordón umbilical que conecta el pensamiento, los sentimientos, la ciencia y el arte con la matriz que les originó de Kramer. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió a Carl Jung durante este periodo de depresión nerviosa? Decir que estaba loco no explica nada, pues el caso de que su viaje en el inconsciente no fue de ningún modo caótico, sino que mostró su propio orden interior. El mundo que descubrió John no es loco e insensato, sino sumamente estructurado, de modo que el psicólogo fue capaz de regresar a la superficie del sano juicio, trayendo con él penetraciones, insights y descubrimientos profundos que formaron la base de toda la obra posterior. El hecho de que esta profunda transformación de su ser interior fuese acompañada de varias sincronicidades, como por ejemplo las apariciones y los toques de timbre, sugiere que energías de consideración y patrones internos estuvieron implicados durante este periodo. A partir de entonces, John observará la confirmación de sus visiones a través del simbolismo de la alquimia de la Edad Media, textos tántricos y otros escritos de la China, visitas a África y los sueños y fantasías de sus pacientes. Wolfgang Pauli. Dejemos a John mientras revela los contenidos del inconsciente y pasemos al físico Pauli,
Wolfgang Pauli nació en 1900 en el seno de una familia vienesa acaudalada. Su padre era profesor de bioquímica en la Universidad de Viena y su madre tenía conocimientos artísticos. Mientras era niño, Pauli sobresalía en el colegio, pero le asustaban los cuentos de hadas. A los 18 años se matriculó en la Universidad de Múnich, donde 2 años después le conoció Werner Heisenberg. Vi a un alumno de pelo oscuro con un rostro algo sigiloso en la tercera fila. Sommerfeld nos había presentado durante mi primera visita y entonces me dijo que consideraba que el chico era uno de sus alumnos con más talento, alguien de quien podría aprender mucho. Su nombre era Wolfgang Pauli y durante el resto de su vida sería un íntimo amigo, aunque a menudo un crítico severo. Pauli ciertamente podía ser implacable en su crítica científica, dado que poseía una penetración profunda en la física y su intuición era rápida en reconocer pistas falsas, razonamientos poco sólidos y errores de suposición. Por esta razón, el joven fue apodado Die Giselle Gottes, el látigo de Dios, y Der Furchtliche Pauli, Pauli el espantoso. Incluso el mismo Einstein no estaba inmune a sus ataques críticos. No obstante, cuando el joven escribió una crítica del tamaño de un libro sobre la teoría de la relatividad, Einstein escribió: nadie que estudie esta obra madura y magníficamente concebida creería que su autor sea un hombre de 21 años. Uno se pregunta qué es lo que debería admirar más: la comprensión psicológica para el desarrollo de las ideas, la seguridad en la deducción matemática, la profunda penetración física, la capacidad de realizar una lúcida presentación sistemática, el tratamiento completo del tema o la certeza de evaluación crítica. Pero Pauli también se había interesado por el nivel atómico de la materia y por el intento prematuro de Niels Bohr de llegar a la teoría cuántica. Durante sus años como alumno, Pauli y Heisenberg pasaron muchas horas criticando la teoría existente y explorando otros planteamientos. En efecto, Heisenberg escribió más adelante que sus paseos con Pauli constituyeron la parte más importante de mis estudios. Cuando en 1925 Heisenberg finalmente creó la nueva mecánica cuántica, Pauli continuó pocos meses después con una teoría del átomo de hidrógeno que convenció a la mayoría de los físicos de que la mecánica cuántica es correcta. En realidad ha sido relativamente reciente que se ha visto la importancia significativa de las contribuciones de Pauli al nacimiento de esta nueva teoría. De todas las contribuciones de Pauli a la física, la más conocida es su principio de exclusión, un agregado a la mecánica cuántica de Heisenberg que repercute de un modo interesante en el concepto general de la sincronicidad. La sincronicidad, como proponemos en este libro, se origina de los patrones fundamentales del universo y no a través de una casualidad y no a través de una causalidad de impulsos y tirones que normalmente relacionamos con sucesos de la naturaleza. La sincronicidad, como proponemos en este libro, se origina de los patrones fundamentales del universo y no a través de una causalidad de impulsos y tirones que normalmente relacionamos con sucesos de la naturaleza.
Por esta razón, Young ha llamado a la sincronicidad un principio conector acausal, pero una conexión acausal es precisamente la que Pauli propuso en su principio de exclusión. El principio de Pauli puede que resulte muy claro para el físico cuando se expresa en términos matemáticos, pero conceptualmente es bastante abstracto. Posiblemente la mejor manera de comprenderlo sea considerar una simple imagen. Pauli sostenía que en el nivel cuántico toda naturaleza entabla una danza abstracta. Por otra parte, todas las partículas y cuantos elementos de energía se pueden dividir en dos grupos según el tipo de danza que ejecutan. Los electrones, protones, neutrones y neutrinos junto con otras partículas forman un grupo y entablan una danza antisimétrica, mientras el otro grupo incluye mesones y fotones de luz y forma una danza simétrica. Resulta que en el primer caso la naturaleza de este movimiento o danza abstracta tiene el efecto de mantener las partículas con la misma energía, siempre apartadas de las unas de las otras. Sin embargo, esta exclusión de partículas de su espacio de energía no es el resultado de ninguna fuerza que actúe sobre ellas, ni es un acto de causalidad en el sentido normal, sino que se origina en la antigeometría del movimiento abstracto de las partículas como conjunto. Por lo tanto, el patrón fundamental de la danza entera ejerce un profundo efecto sobre el comportamiento de exclusión, lo que provoca que los electrones en un átomo se amontonen en una serie de niveles de energía y hace que un átomo sea químicamente distinguible de otro. En el principio de Pauli, lo que provoca la riqueza química de la naturaleza, y sin ella el universo entero parecería más o menos monótono. Es la danza simétrica, el principio de Pauli, lo que funciona detrás de la intensa luz coherente del láser, al igual que los superfluidos y la superconducción. La danza antigeométrica del principio de Pauli libra una batalla constante contra la fuerza de la gravedad, y las distintas etapas de esta batallan y las distintas etapas de esta batalla dan como resultado el derrumbamiento de la estrella durante las fases de la enana blanca, de la estrella de neutrones y del agujero negro. En consecuencia, la contribución más famosa de Wolfgang Pauli a la física aplicaba el descubrimiento de un patrón abstracto que se oculta debajo de la superficie de la materia atómica y que determina su comportamiento de un modo acausal. En este sentido, es en este sentido que el principio de Pauli crea un paralelo con el principio de la sincronicidad que desarrollaré en este libro. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el sueño del reloj mundial.